Un saludo desde el Colegio Mayor Universitario Tomás Luis de Victoria, donde siempre para nosotros es un placer venir y además tenemos la suerte de rodearnos de colegiales muy interesantes. Vamos a hablar de una revista muy atractiva como es el Thomas Time, que curiosamente está hecha por los colegiales. Es una revista que ya lleva mucho tiempo, pasa ya de los 25 números, es una revista que tiene unas 30 hojas y esta revista se suministra semestralmente, es decir, hay un compromiso de hacer 2 anuales. Colaboran muchísimas personas, hay casi 30 personas colaborando, que hay un alto número de colegiales que se hacen responsables de un producto tan bien presentado, tan bien maquetado y sobre todo con temas tan variados y tan atractivos. Tengo la suerte de que me acompañe Álvaro González y Pablo García. Álvaro González es el director y Pablo García es el redactor jefe. Un saludo a ambos, bienvenidos como siempre a los micrófonos de Radio Espacio. Y lo primero sería preguntarle al director que nos hiciera un relato de la historia de esta atractiva revista del Tomás. Bueno, pues el Thomas Times surge prácticamente desde que surge la casa, hace 25 años, con la necesidad de, retratar un poco la vida diaria del colegio a través de un periódico. Se busca ese símil con el New York Times, pues en nuestro caso Thomas Times, y surge con esa intención, aproximadamente un par de revistas al año, para contar qué hacemos, al igual que lo hacemos en los micrófonos de Radio Espacio ahora, durante estos meses que llevamos, pues durante toda la vida del colegio se ha hecho en el papel como cualquier periódico, siguiendo una estructura que puede tener pues cualquier periódico de tirada nacional o de tirada local que nos podamos encontrar en la calle. Y este trabajo se le suele asignar, lo suele llevar a cabo de manera especial pues la Comisión de Publicaciones y Audiovisuales, que es la que se encarga de manera más directa de elaborarlo, aunque el trabajo es principalmente de esa comisión, pero no es exclusivo. Hay muchos más colegiales que afortunadamente colaboran porque se sienten parte del proyecto, se sienten implicados con la revista y quieren tomar parte en ello. ¿Y tu labor como director aquí en el Thomas Time, cómo la centras? ¿Cómo la llevas adelante? Bueno, la fundamental responsabilidad es coordinar un poquito cómo funciona todo el proceso. Coordinar y distribuir las tareas para que escriban los autores. Eso luego Pablo igual os puede contar mucho más detallado. Y después, pues, maquetar la revista. Unir los artículos, colocar las fotografías, cuidado con las páginas, el diseño, la numeración, los montajes, todas estas cosas. Esa es competencia final del director, justo con la impresión, la distribución y las responsabilidades que lleva a publicar las cosas. Para que luego nosotros nos deleitemos y vengamos aquí derechos a felicitaros a todos, empezando por la cabeza visible, que en este caso es Álvaro González, el director. ¿Y el redactor jefe ya le ha pasado la pregunta al director? ¿Sus responsabilidades cuáles son? Mi responsabilidad principal en lo que respecta al Thomas Times es hacer que los artículos lleguen de la forma más fácil de entender posible. Es decir, me encargo un poco de la redacción, de eliminar alguna posible falta, algún descuido, algún tropiezo y de que todo quede un poco más presentable. Pablo, como redactor jefe, el nombre de Thomas Time, ¿qué nos tienes que decir como filólogo? Aprovechando que te tenemos aquí y que eres una autoridad para que te escuchemos. Bueno, pues a mí me parece bastante interesante el concepto de utilizar una nomenclatura inglesa de cara un poco, tanto a parodiar un poco al New York Times, como darle una identidad propia dentro de lo que es el colegio. Es decir, las noticias del Thomas no tienen el mismo glamour, no tienen el mismo empaque, no llaman la atención de la misma manera que Thomas Times, que es el nombre oficial de la revista. Así que, yo trabajo habitualmente con periodistas y, sobre todo, el nombre, el titular, ha de ser lo que más llame la atención. Así que creo que un nombre llamativo llama mucho más la atención que un nombre cualquiera. Por ejemplo, revista oficial del Colegio Mayor Tomás Luis de Victoria. Es formal, da información, pero no tiene el mismo glamour, no tiene el mismo carisma. ¿Y cómo quieres que lo pronunciemos? Thomas Times, simplemente. En eso lo dejamos y ya dudas fuera. Álvaro González, háblanos un poco de la estructura, que nos acerquemos más a esta atractiva revista. Bueno, pues la estructura del Thomas Times podemos dividirla en 2 grandes partes. Una primera parte más informativa, siempre en clave de humor, porque la revista hay que entenderla siempre en clave de humor, donde pues aparecen artículos que escriben colegiales sobre distintos momentos o distintas etapas del periodo que va desde que empieza el curso, en este caso, hasta que se publicó la revista en el mes de diciembre. Momentos
momentos como los primeros días, siempre la llegada de los nuevos colegiales, o en la primera fiesta de inauguración, o las convivencias que tienen los nuevos en este caso en la Peña de Francia, la excursión que organizó la Comisión de Pastoral a Segovia. Bueno, son muchas cosas que ya ha narrado Radio Espacio en los micrófonos y que nosotros plasmamos en el papel, también contando anécdotas graciosas o cosas que pudieran surgir interesantes en esas jornadas. Y luego tiene una segunda parte como más amena o más en tono distendido, por decirlo de alguna manera, donde bueno, pues se juega mucho con el recurso visual, buscando parecidos razonables entre colegiales y otros personajes conocidos, personajes famosos de la vida pública. Se busca también frases célebres, frases que se escuchan aquí en el colegio, que son en parte disparatadas, que no tienen coherencia, que bueno, uno se pregunta cómo ha sido capaz de decirla, pues esas también aparecen y siempre son graciosas. Una sección que también gusta mucho y que también está al final del Thomas Times son las cartas con Antrax. Son como pequeñas lanzas que se lanzan en unos colegiales a otros, pequeñas pullas, por decirlo de alguna manera, sobre distintos asuntos, siempre en el tono de cordialidad y tomado siempre entendido como una broma para evitar que pueda causar ofensa a nadie. Sin duda un mosaico muy atractivo, muy vivenciado y lleno de juventud, de alegría y con ese tono de humor que es el complemento para disfrutar la revista. Pablo García, como redactor jefe y conocedor muy bien de las materias que aquí nos ha desglosado un poco Álvaro, para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Con qué te quedas del Thomas Time? Visto desde dentro de la comisión, para mí lo más importante es la participación de la gente. Otros años la gente ha participado menos porque no ha podido por X razones, pero este año podemos afirmar que todas las personas que han colaborado han hecho un trabajo de 10 y para mí eso es incluso más importante que todas las risas que te echas después. Sin embargo, dentro de lo que es el Thomas Times, tal y como se puede ver desde fuera, yo creo que es muy importante el trabajo de artículos. Son amenos, se leen deprisa, están muy bien maquetados y sobre todo son informativos, porque está muy bien reírse y tal, que para mí es lo principal de la revista, pero también contar las cosas tal y como las vemos nosotros, sin filtros ajenos ni nada. Sobre todo un poco de objetividad, que para la prensa hay veces que la objetividad no es tan importante, como contar las cosas como lo ven. Sin duda, es básico y es esencial que partáis de esa credibilidad y que se os note en los artículos que las cosas no están tamizadas, sino que tienen esa realidad que vosotros plasmáis. Finalizamos con el director, conociendo un poco, por curiosidad, cuál es la difusión de esta revista. Bueno, pues una vez que ya la tenemos completamente maquetada, una vez que hemos recibido todos los artículos, hemos formado bien la revista, acudimos a una imprenta en la que imprimimos. Este año hemos impreso más de 70 ejemplares para los colegiales y para los miembros de la organización de la casa, el director, los formadores, el equipo de administración y servicios, para todo el personal que le llegue al menos un ejemplar del Thomas Times. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos. Después, pues nada, una vez que en la imprenta nos imprimen toda esta cantidad de páginas, que es una cantidad bastante amplia, es decir, que la revista la financia el colegio, es decir, los colegiales no tienen que pagar absolutamente nada por ello. Es muy importante, yo creo, también el hecho de que, bueno, sea una información completamente gratuita. Y pues nada, se distribuye. Siempre es agradable, bueno, pues estar sentado o incluso haber salido a clase y volver y encontrarte debajo de la puerta el Thomas Times es desde luego muy, muy agradable. Y así es como se difunde la revista. Pues Pablo García, tiene que ser muy agradable hacer historia y reflejarlo en la revista. Y además tú ya practicando tu carrera. Yo, que aparte de escribir en un medio digital, estoy más o menos acostumbrado a esto, pero sí, siempre es agradable, lo primero, manifestar tu trabajo a través de la palabra escrita. Y por otro lado, que la gente te reconozca el trabajo, porque a todo el mundo le viene bien un poquito de reconocimiento público, ¿no? Pero vamos, a mí esto, aparte de que me llena, me parece interesante porque, bueno, practico un poco mi carrera, como bien dices, y también te ayuda a expresarte, a dar tu punto de vista sobre cómo es el colegio, tanto el organigrama como las diferentes actividades que se van dando, como las bromas sucesivas durante todos los meses que pasamos aquí. Me imagino, Álvaro, como director, que eres consciente de que estáis dejando un trozo de historia en ella y que cuanto más tiempo pase, mejor sabrá, incluso estáis creando la nostalgia deseada. Sí, uno de vez en cuando le da por coger los Thomas Times de años anteriores y releerlos o echarles un ojo por encima, y desde luego que es agradable recordar y yo creo que es un buen recuerdo que nos podemos llevar todos una vez que terminemos la estancia en el colegio, ¿no? Después de 4 años uno se va viendo cómo han ido sucediendo las cosas, qué cosas han ido pasando, y la verdad es que tener el Thomas Times es desde luego una suerte y bueno, pues eso simplemente es la constatación de algo de lo que has formado parte, de lo que has vivido y del buen
buen recuerdo que te llevas? Pues con eso nos quedamos, y aquí hemos tenido dos voces vivas del periódico que han ido más allá y han entrado hoy en el mundo de la radio. Os agradecemos muchísimo a su director Álvaro González, estudiante de biotecnología, y a su redactor jefe Pablo García, prácticamente también filólogo de inglés, están ya al final de su carrera, y ha sido un placer teneros aquí con un trozo de vuestro trabajo que dice mucho del camino bien andado y, sobre todo, como decíais ambos, un recuerdo muy bonito y un reconocimiento por parte de los demás de un trabajo atractivo y que interesa. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, porque el Thomas Time hace mucho que empezó su andadura y esto seguirá dando para mucho porque está llena de ilusión y de vida. Muchas gracias y nos volvemos a ver aquí en Radio Espacio dándole vida a esta revista tan atractiva que no es otra que el Thomas Time. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ti.